Muy buenas tardes, la paz del Señor esté con ustedes, les habla Nelson Almazán. Bueno, hoy vamos a hacer una crítica a la filosofía del objetivismo de Alberto Mansuetti. Ustedes habrán escuchado de este señor que va engañando a las iglesias y buscando más que todo promover un mesianismo capitalista más que hablar de Jesucristo. No, es por eso que hoy estamos viendo este tema. Bueno, ¿qué se entiende por objetivismo? El objetivismo es una corriente filosófica que tiene su fundadora a Ayn Rand, que establece que el hombre debe seguir una serie de principios abstractos para conseguir una armonía entre los pensamientos y acciones que realiza para que viva la vida la vida propia la vida propia de un hombre. Y ahí lo vamos a ver a Ayn Rand, ¿no? Ahí lo estamos viendo a Ayn Rand, ahora lo vamos a ver. Ella es la fundadora de este objetivismo filosófico que propiamente es satanista. Esta señora ha promovido el satanismo desde un punto de vista del objetivismo como una escuela filosófica. Hasta tal punto que el satanista Anton LaVey, que ha escrito la Biblia satánica, mismamente él señaló que su base filosófica para este nuevo movimiento del satanismo era Ayn Rand. Bueno, bajo esta perspectiva podemos señalar y decir al pueblo evangélico que debemos tener cuidado con este señor, que más que todo que promover un capitalismo o un mesianismo capitalismo, que también lo hace, en el fondo él lo que trata de hacer es enseñar una corriente filosófica objetivista que tiene también su base del satanismo mismamente, ¿no? Entonces es por eso muy importante alertar al pueblo evangélico, estos señores que hablan de las 5 reformas o empiezan a hablar de un mesianismo, si quiere llamárselo así, capitalista, debemos tener mucho cuidado, ¿no? Entonces podemos decir también que toda la base de esta filosofía se basa en el yo, no en Dios, sino en uno mismo, en el yo. Y la base filosófica del capitalismo que estos señores manejan, pues este capitalismo corporativo es lo que ellos buscan, un capitalismo corporativo, se basan también en el yo, en la confianza en el yo, en las riquezas y no en Jesucristo. Es por eso importante señalar que es importante denunciar estas cosas. Bueno, continuamos adelante. Anton LaVey, ahí lo vamos a ver ahora, Anton LaVey señaló que esta es la base de su satanismo, el yo, ¿no? Ahí lo estamos viendo a Anton LaVey, él es el escritor de la Biblia satánica y dijo que su fuente de inspiración fue Ayn Rand. Al igual que otro ocultista también, ¿no? Otro ocultista también parten de estos principios. Es el ocultista Aleister Crowley, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Lo vamos a ir viendo más adelante, Aleister Crowley, donde este es el satanista, dicen otros satanistas que es el máximo satanista del siglo XX, donde resume todo el satanismo en la telema, en la palabra griega la telema, haz tu voluntad, la confianza está en uno mismo, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Entonces es por eso entender que hay que tener mucho cuidado con este señor Alberto Mansuetti, que empieza a hablar encubiertamente de versículos bíblicos, pero en el fondo empieza a enseñar lo que es esta filosofía objetivista. Bueno, Ayn Rand nació en el año 1905 en Rusia, ¿no? Y ella escribió 2 libros que se llaman El manantial y la rebelión de Atlas, ¿no? Estos 2 libros propiamente señalarán que sobre todo en el libro La rebelión de Atlas, hablará que los empresarios deben llevar el destino del mundo. Habla de un mesianismo empresarial, ¿no? Detrás de esto, por supuesto, que hay una filosofía. Más adelante veremos que en las mismas palabras de Alberto Mansuetti, que supuestamente es cristiano, señalará que la Biblia él ha aprendido en base a Ayn Rand, que es por supuesto que es satanista. Bueno, Ayn Rand lo que ha tratado de hacer es
hoy en día estamos viendo una lucha de dos filosofías. Una filosofía que tiene la finalidad del razón, individualismo, el capitalismo, que es una lucha filosófica, y a la otra parte estará pues el misticismo, el altruismo y el colectivismo. Bueno, es por eso que ella, más que todo, Ayn Rand, está con la primera ya mencionada, con la primera filosofía, ¿no? Para ella, su filosofía objetivista, que es la base del satanismo, señalará evidentemente, fuertemente un principio, el cual es el individualismo, ¿no? Y bajo este individualismo, como esta base filosófica, irá en contra cualquier altruismo. Es más, esta señora en diferentes entrevistas dirá que no hay ningún principio racional para amar al prójimo. No hay ningún principio racional para amar al prójimo, para dar la vida por el prójimo, como hizo Jesucristo, ¿no? Esto es importante entender. No podemos permitir que Alberto Mansuetti esté confundiendo al pueblo evangélico, y es más, diga en diferentes libros como Las Leyes Malas, ¿no? Esto que lo vamos a analizar después de este libro. Ustedes se asustarán lo que él dice. Él está muy de acuerdo con la capitalización de empresas en Bolivia. Y son otras cosas más, ¿no? Hablará que la propiedad privada es bíblica. Imagínense que la propiedad privada es bíblica, pero él le empieza a dar diferentes versículos bíblicos y yendo en contra de la hermenéutica y la teología mismamente, ¿no? Pero basándonos en algunos versículos bíblicos, él en el fondo lo que quiere enseñar es el individualismo y ir en contra de cualquier altruismo. Bueno, vamos a seguir. Ahí estamos viendo una imagen también de Anton LaVey, ¿no? A Baphomet estamos viendo, que está ahí muy plasmada en la Biblia satánica. Entonces podemos decir que el objetivismo es un sistema filosófico que tiene diferentes posturas metafísicas, epistemológicas, tiene una ética política, tiene una estética, y también señala que existe una realidad independiente del ser humano. Como se darán cuenta, queridos hermanos, estos principios filosóficos, pero para nada están en la palabra del Señor, ¿no? Más bien el Señor nos dice que debemos amar al prójimo, ¿no? Aquí lo vamos a ver a Aleister Crowley, que le señalé más antes. Este señor Illuminati, que resumió todo el satanismo en la telema, haz tu voluntad, en su libro La Ley, ¿no? Bajo estos tres aspectos y bajo estos tres satanistas, por una parte Ayn Rand, por otra parte está Anton LaVey y Aleister Crowley, se darán cuenta que hay un principio en común dentro de esta filosofía ocultista o satanista, la cual es haz tu voluntad. La fuerza está en ti, ¿no? En todo esto se va resumiendo esta doctrina ocultista o doctrina secreta que hoy en día se va promoviendo en las iglesias, donde se empieza a ensalzar el uno mismo. Tú eres el campeón, dicen, ¿no?, otros pastores. Tú eres empiezan a prometer y exaltar al yo. Eso es un principio filosófico ocultista, ¿no? Satanás le dice a la serpiente, en este caso le dice a Eva, que cuando tú comas el fruto del árbol, tú sabrás la diferencia entre el bien y el mal, y el conocimiento lo sabrás tú. Es un principio del gnosticismo que también es la base de toda esta filosofía satanista, el gnosticismo, ¿no? Es por eso, queridos hermanos, que es importante alertar al pueblo evangélico sobre estas doctrinas ocultistas que lo que tratan de hacer es confundir al pueblo evangélico y promover, sobre todo Alberto Mansuetti, bajo estos principios ocultistas. Lo que trata de hacer es promover un capitalismo mesiánico y señalar y promover todo lo que se está viendo actualmente, y en sus libros lo van a ver también, lo vamos a ir analizando más adelante. Bueno, aquí está su libro también, La Telema, ¿no? Ahí lo estamos viendo en la imagen de Aleister Crowley, La Telema, y hay un símbolo ahí ocultista, ¿no? Aleister Crowley.
Este señor es tan respetado que actualmente muchos ocultistas están haciendo un retiro ocultistas estadounidenses quieren hacer un retiro en su casa de Aleister Crowley, ¿no? Entonces, esto es muy importante y toda la filosofía ocultista pues se basa en la telema. Es por eso, querido hermano, que tú debes basarte en las Santas Escrituras. Nuestra confianza no está en uno mismo, sino en Jesucristo. Nuestra confianza está en Él. Nuestra sabiduría está en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra del Señor. La fortaleza está en el Espíritu Santo, está en Jesucristo y no está en uno mismo. Muchas veces hemos escuchado en la calle decir, si tú lo puedes hacer o tú lo piensas, lo vas a hacer, ¿no? Ahí está la confianza en uno mismo, ¿no? Entonces, eso es un principio ocultista que debemos señalar y denunciar al pueblo evangélico, que no se dejen llevar por estos falsos maestros que te prometen que cuando vas a ser cristiano vas a ser un gran empresario o vas a tener mucho dinero. No, Jesucristo vino a erradicar el pecado del mundo, ¿no? Entonces eso es muy importante reflexionar. Hoy en día vemos satanistas que están enseñando en las iglesias, enseñando falsas doctrinas, principios satanistas doctrinales, y les dan un poco de algunos versículos, ¿no? Yendo en contra de la hermenéutica, en contra de la teología, en contra de la teología bíblica me refiero, porque no toda teología es bíblica. Yo estoy hablando de una teología bíblica que se debe basar en las Santas Escrituras, ¿no? Y la teología bíblica y la hermenéutica nos dirá pues que debemos ir a 5 versículos para sacar una enseñanza y ir al griego, en este caso del Nuevo Testamento. Pero estos señores, sabemos como su padre es Satanás, pues empiezan a hablar de un versículo y quieren sacar una enseñanza de un versículo bíblico, como lo veremos también en Alberto Mansuetti. Empieza a hablar de un versículo bíblico y quiere sacar toda una enseñanza, ¿no? Así como lo vamos a ver en las leyes malas en su libro, ya posteriormente en el segundo video que lanzaré. Es por eso, querido hermano, que debes prepararte en este tiempo y no dejarte marear. La telema, como dice Aleister Crowley, es la base de todo el ocultismo. Y el objetivismo de Ayn Rand también, por supuesto, es la base. Porque Ayn Rand, en su filosofía, se basará bajo muchos puntos de vista. En el campo de la ética, por ejemplo, hablará del interés propio. De uno mismo se tiene que preocupar, ¿no? Por uno mismo tiene que preocuparse económicamente, espiritualmente, por uno mismo. Ayn Rand, su filosofía, se basa también en el uno mismo, en su ética del interés propio. Ayn Rand también hablará en su metafísica de la realidad objetiva, como otro principio también de su filosofía, la ética del interés propio. En el campo político promoverá un capitalismo radical, lo que es el capitalismo corporativo, lo que busca Alberto Mansuetti. Y Alberto Mansuetti dice, dedicado a la memoria de Ayn Rand, cuyas obras me dieron muchas luces, no dice para escribir, ¿no? O sea, dedicado a la memoria de Ayn Rand. Miren lo que este señor empieza a hablar en las iglesias, ¿no? Alberto Mansuetti dice, dedicado a la memoria de Ayn Rand. Bueno, muy preocupante esto en las iglesias, y que a este señor le dejen hablar de sus leyes, ¿no? De las 5 reformas, dice, ¿no? Muy preocupante, ¿no? Esto es, dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 1:3, que no debemos dejar que enseñen diferentes doctrinas en la iglesia, ¿no? Pero parece que no hemos entendido hasta el día de hoy. 1 Timoteo 1:4 nos dice, porque son tiempos peligrosos. 1 Timoteo 1:3 sobre todo hablará que es un mandamiento del cristiano, es un mandamiento del pastor, que no dejemos que enseñen diferentes doctrinas. Lamentablemente este señor empieza a hablar de doctrinas que no son cristianas. Personalmente yo le he invitado a un debate a él igual no aceptó.
Es más bien, yo estaba ahí en esa iglesia, no voy a decir el nombre por respeto a ese pastor, y él exaltaba a este pastor como el único sabio, ¿no? Como una persona que sabía y que tenía la lucidez o el mesianismo mismo de su interpretación bíblica. Bueno, eso no nos dice, eso pasó en esa vez, ¿no? Y yo le invité pues a un debate a este señor, y hubo muchos desfases, y hay cosas como no podía responder, como por ejemplo, ¿qué es evangelio? El evangelio no es un mesianismo capitalista corporativo. El evangelio es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de arrepentimiento y de la salvación del alma. El mensaje de Génesis, Apocalipsis, el evangelio es un mensaje de arrepentimiento que viene del griego del metanoineo, cambio de pensamiento y de conducta. Pero este Señor ha cambiado lo que es el evangelio, ha cambiado el mensaje, ¿no? Ha cambiado este mensaje señalando y hablando de un mesianismo capitalismo corporativo. Entonces, Gálatas 1:7 en adelante también nos dice que cualquiera que predique otro evangelio sea anatema. En el 1:9 dice, sea anatema y sea 2 veces maldito, ¿no? Cualquier persona que predique otro evangelio, pues debe ser maldito. El evangelio se resume en Jesucristo y también en este mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 1:21 también Jesús nos habla que Jesús nació para sacar el pecado del mundo, ¿no? El problema del mundo hoy no es ni el socialismo, ni el capitalismo, ni un sistema político, no. El problema es el pecado. Y eso es lo que Jesús vino a sacar del mundo, el pecado. Y nosotros, como hijos de Dios, pues tenemos que predicar lo que nuestro maestro nos dejó. Por eso la palabra predicación en el griego viene de la palabra kerigma, que significa transmitir lo recibido. Nosotros no tenemos por qué cambiar el mensaje. Nosotros tenemos que transmitir la sana doctrina, esta sana enseñanza. Muy importante entender, queridos hermanos. Bueno, hay que tener un poquito alerta de esto. Este señor dice, por ejemplo, en su libro, Las leyes malas, dice que la filosofía colectivista es pagana. El hombre existe solo por entes colectivos. La aldea del feudo, la patria, la nación, la razón colectivista indígena es algo pagano, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Aquí estamos viendo el libro de Ayn Rand, La rebelión de Atlas, donde esta señora, Ayn Rand, ya satanista, ya comprobado, esta señora hablará abiertamente que debe haber más que todo, el mundo debe ser dirigido por los empresarios. El mundo debe ser, dice, dirigido por el empresario y más que todo, los empresarios deben llevar el destino del mundo, dice, ¿no? Esta señora, ¿no? Ayn Rand, La rebelión de Atlas. Pero bajo este axioma o bajo este punto de vista, ella señala y habla abiertamente y fuertemente del individualismo, ¿no? El individualismo como concepto filosófico donde el individuo es el que debe saber, el individuo debe pelear por sí mismo, ¿no? El individuo es el que debe tener derechos. Esta base filosófica ha dado pues una base abiertamente a lo que es la ideología de género, ¿no? El individualismo filosófico. Ahí también estamos viendo otra etapa del libro de Ayn Rand, La rebelión del Atlas, donde empieza a exaltar el individualismo. Hoy en día, la ideología de género también tiene su base en el individualismo, ¿no? Si quiere llamárselo así, en los derechos personales, ¿no? Es por eso que Ayn Rand ha estado de acuerdo con las políticas abortistas. Ayn Rand ha estado de acuerdo que exista un aborto libre. Ayn Rand ha estado de acuerdo con todo esto y lo entiendo yo,
que esté de acuerdo, porque son estas prácticas abortistas, son prácticas ocultistas, donde lo veremos en la palabra del Señor, cómo se mataba a niños en adoración al dios Moloch, ¿no? Entonces, esa es la línea que plantea Ayn Rand, ¿no? En la rebelión del Atlas, donde se ensalza el individualismo como principio filosófico. Pero imagínense, Alberto Mansuetti empieza a pensar y empieza a releer la Biblia desde su punto de vista y basándose en Ayn Rand. Y este paquetito, pues, esta filosofía objetivista es llevada a las iglesias, y como los pastores ni las ovejitas en este caso saben la palabra del Señor, pues empiezan a aprender lo que es el objetivismo satanista, ¿no?, de esta señora, a título de Alberto Mansuetti. Bueno, eso es muy preocupante. Es por eso que volvemos a señalar también que esta señora dice: la búsqueda de la propia felicidad es el interés propio racional. Así como lo escuchan, dice, ¿no? La búsqueda propia de la felicidad es el interés propio racional. La filosofía de vivir en la tierra, dice, ¿no? A ver, voy a volver a explicar este concepto. Toda la felicidad se basa en uno mismo. Si uno mismo lo tiene todo para sí mismo, es feliz, ¿no? Todo lo contrario a lo que habla la palabra del Señor, ¿no? La palabra del Señor nos enseñó que debemos tener, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, este versículo nos dice del amor inconmensurable, ilimitado de nuestro Dios, pero Satanás, a lo contrario, tiene una filosofía individualista y objetivista, ¿no? Entonces es por eso que es muy peligroso que entre estas falsas doctrinas y satanismo mismo en la gente. Bueno, continúo. Ayn Rand, su filosofía se basará en, como dije, la metafísica, la realidad objetiva; en el campo ético, el interés propio; en el campo político, pues hablará del capitalismo, ¿no? Y también hay 3 axiomas, si quiere llamárselo así, en que se basa la filosofía de Ayn Rand. La existencia existe, la conciencia es consciente y la ley de la identidad. Bueno, bajo este aspecto es pues señalar que Alberto Mansuetti empieza a exaltar a una satanista. Por eso no me sorprende que bajo este aspecto filosófico del individualismo, Alberto Mansuetti diga: la filosofía colectiva es pagana. El hombre existe solo en entes colectivos. A ver, lo voy a volver a leer. Dice, ¿no? La filosofía colectivista es pagana. O sea, la filosofía individualista para él es santa, ¿no? Y además dice, esta filosofía colectivista y pagana es satanista, más bien dice él, ¿no? Y va destruyendo lo que es la filosofía colectivista y pagana. Y bajo esta filosofía colectivista y pagana, dice, los entes colectivos, la aldea, escuchen esto bien, la patria, la nación y el colectivismo indígena, todo esto es contrario al cristianismo, dice él, ¿no? Entonces, él dice también, el juicio es individual, por eso debemos promover derechos individuales, debemos promover la libre competencia, que es en sí el servicio que nuestro Señor Jesucristo mandó, dice, ¿no? Entonces, es por eso importante entender estos conceptos que él ya lo pone en su libro Las leyes malas, que no es cristianismo, más bien es satanismo, ¿no? No podemos decir que la propiedad privada es bíblica como este señor maneja. No, lo que él trata de proponer es, pues, este satanismo, esta filosofía objetivista. Y bueno, abiertamente también señor Alberto Mansuetti le habla a Nelson Almazán.
Bueno, espero que acepte pues el debate y lo hagamos de forma pública, delante de todos sus pastores o de cualquiera que a usted le siga. Bueno, le aconsejo que traiga su Biblia en griego y hebreo y pues publiquemos este debate. Bueno, hago este debate abierto para que el pueblo del Señor se dé cuenta que este Señor no busca la palabra del Señor, lo que busca es proponer un objetivismo ocultista, una filosofía objetivista, ¿no? Entonces, además que tiene un muy mal manejo de hermenéutica. Es por eso que podemos decir, queridos hermanos, que estos tiempos son peligrosos, ¿no? Pablo constantemente nos dice que en la iglesia se debe enseñar la sana doctrina, se debe enseñar la sana enseñanza, para que no vengan lobos rapaces para manejar a las ovejas a su antojo. Las cartas de Pablo, el 80% nos enseña doctrina. Jesucristo enseñó doctrina. Jesucristo enseñó arrepentimiento. Jesucristo predicó el arrepentimiento. Jesucristo no cambió la doctrina, porque esa doctrina venía del Padre. Y Jesús decía, no hablo yo, sino lo que mi Padre me dijo que hablara.